Estamos creados no para el aislamiento, sino para las relaciones. En el fondo, no somos miles de puntos de luz independientes, sino más bien parte de una luminosidad mayor. En las organizaciones, las relaciones solidarias y comprometidas no son un lujo, son una necesidad. Son Johnson y Johnson, dos desconocidos de los que lamentablemente no puedo deciros nada más, salvo una cosa. Somos parte de un todo del que por mucho que queramos alejarnos o apartarnos, en realidad no podemos, por mucho que nos empeñemos en ello. Y prueba de ello es que el mismísimo John Donne, poeta metafísico inglés, lo corrobora aún más asegurando que nadie es una isla por sí mismo. Todos formamos parte de la tierra firme. Si bien es cierto que por encima de todo lo que debe primar en ti es no hacerte pedazos para mantener a los demás completos, también te digo que te resultará de gran utilidad seguir a pies juntillas las palabras de la presidenta y CEO de Cruceros Celebrity, Lisa Lutoff-Perlo, cuando afirma que ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos con un equipo increíble de personas. Tú decides y, por supuesto, tú eliges, en su justa medida, lo que más te conviene y lo que, por otra parte, te ayuda a crecer más y a ser aún más grande. Como suele decirse, solo llegas antes, acompañado más lejos. Ten muy presente que la vida es demasiado corta y, sin embargo, demasiado increíble como para dejar que escapen a tus manos deseos, sueños, pasiones y voluntades infinitas de hacer posible lo imposible. Resuelve cómo y con quién querer compartirlo. Pero date prisa y no pierdas el tiempo, porque lo más importante, ya lo sabes, el poder de tu grandeza reside en la generosidad abierta de tu riqueza interior. La fuente de valor eres tú y la única misión posible que te corresponde es la de liderar tu vida y no dejar que sean otros quienes la lideren. Esto es La Vida en Positivo y así comienza Capital Emocional. Capital Emocional, con Chris Moltó. Bienvenidos a nuestra dosis semanal de Capital Emocional, un día más aquí con vosotros compartiendo pues una de las reflexiones elegidas para nuestro programa de hoy con uno de nuestros libros de cabecera, las 365 reflexiones de lo realmente importante en nuestra vida, que hoy ha elegido la interacción e interactuación para con los demás, para elegir y decidir con quién y cómo darle luz a quienes somos. Somos diamantes en bruto. Y lo que está clarísimo es que contamos con un potencial tremendo al que darle luz, darle brillo y sobre todo mostrar al mundo y mostrar a los demás cuán maravillosos somos. Así que para tenerlo aún más claro, nos vamos a meter de lleno en el programa de hoy para que vosotros lo podáis comprobar en primera persona, en vivo y en directo, en esta ocasión, pues haciéndolo desde nuestra sección de Tech in Emoción, sabiendo que Daniel Kumpel y SMS Europa ya están al otro lado. Hola, Daniel. Bueno, se nos ha caído, pero mientras que viene, porque ya está aquí, lo que hacemos es recordaros a todos que él es emprendedor y empresario, doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, coach ACC certificado por la International Coach Federation, CEO de SMS Europa y ya lo sabemos todos, un apasionado jugador federado de pádel. ¿De qué vamos a hablar hoy con él? Pues vamos a retomar un poquito lo que tiene que ver con nuestro particular ciclo de cine en esta ocasión, porque además en otros programas nos hemos quedado a medias y nos hemos quedado con ganas de saber mucho acerca de un corto, cuánto más allá del dinero. Porque ahora sí, Daniel Kumpel, estás al otro lado, ¿a que sí? ¿Qué tal, Cris? Hoy al otro lado. ¿Cómo Nada, estás? esto es lo que tiene la tecnología, que nos tenemos que hacer a ella incluso en el modo directo, ¿eh? Sí, yo te escucho muy bien. A ver, decíamos, Daniel, que hoy retomamos contigo el particular ciclo de cine y lo vamos a hacer abordando el corto que hemos comentado fuera de micro tú y yo un montón. Pues lo primero de todo, a ver, ¿qué nos puedes decir acerca de él? Mira, plantea un tema que está relacionado con el problema de los datos, de la protección de datos que hablamos muy recientemente. Aquí es un tema de ciencia ficción de futuro, un corto español muy bien elaborado, que básicamente plantea el tema de acceder al cerebro directamente
mediante lectores de recuerdos, en este caso, para vender experiencias vitales, ¿no? Entonces, un tema de acceso a la información, en este caso es al cerebro humano, con un fin comercial. Hay que entender que nuestros recuerdos, nosotros siempre hemos tenido fotos, álbumes, el libro diario, que en algún periodo de nuestra vida escribíamos, y nos ha ayudado a mantener nuestros recuerdos vivos con soportes, ¿no?, de fotos, de álbumes, de libros. Actualmente la tecnología ha evolucionado hacia las redes sociales y voluntariamente publicamos en los medios un montón de información, y ahora estamos en una fase adicional, y es la posibilidad de utilizar nuestra memoria, la memoria del cerebro, para comerciar, que es lo que plantea la película, con experiencias, ¿no? Es como vender experiencias vitales para que otros puedan vivirla, que por distintos motivos hay personas que no pueden acceder a determinadas experiencias. Por ejemplo, estoy en un viaje de esquí en mi vida y vendo la experiencia de tirarme por una pista negra de esquí para alguien que en este momento está inválido en su casa, ¿no? O sea, la película tiene sentido. Lo que ocurre que naturalmente plantea un montón de interrogantes, de dudas y de situaciones, ¿no? Sí, porque además en concreto en el corto lo que hacemos es como podemos ver fácilmente cómo la protagonista de algún modo utiliza la compraventa, vamos a decir, ¿no?, que se produce con el sector en el que lo hace y con el banco en este caso, porque el corto viene de un banco muy conocido. Las experiencias vitales, pero además cuanto más intensas son y cuanto más emotivas son, el precio es mayor, el que se paga. Sí. Y aquí también lo interesante es que el recuerdo se pierde, ¿no? O sea, se le borra a la persona la experiencia vital, porque por eso el precio también, porque al final hay una pérdida, hay una cesión mercantil, pero que la persona pierde esa experiencia vital y la cede a otro por un precio, ¿no? Naturalmente estamos hablando de un escenario que no es a corto plazo, no existe, pero bueno, como explicaba con las fotos, las redes sociales, hay una tendencia a mostrarnos, y en este caso a lucrarnos con ello, pero también hay otras películas de ciencia ficción o series que plantean con fines legales, con fines de probar crímenes o de compañías aseguradoras, de acceder a los recuerdos que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si antes hablábamos en programas anteriores de la protección de datos y que las empresas españolas deben adaptar sus procesos internos a asegurar esta protección, imaginaros cuando la tecnología permita esta accesibilidad a la información que puede estar experiencial de las personas, ¿no? Hombre, claro, la Daniel. diferencia es si es voluntario, como está ocurriendo hasta ahora. Tú pones, nadie te obliga a estar en Facebook o en Twitter, y lo estamos haciendo cada vez más. Si es voluntario o si es involuntario y es obligatorio, ¿no? Porque, claro, por ley, me imagino en algún juicio, teniendo la obligación de que alguien acceda a mi cerebro para saber si esto ha sido como yo digo, o si la compañía de seguros me va a impugnar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto abre un melón, en este caso la tecnología, muy interesante, pero también la película plantea algo que es una tendencia natural. Todos nosotros, cuando leemos un libro o vamos a ver una película en el cine o en nuestra casa, lo que estamos es viviendo la experiencia de otro, ¿no? En el fondo estamos ávidos por ver historias, por entender historias, por sentir historias que le han pasado a otros, y en algunos casos las vivimos podemos llegar a vivirlas incluso como propias, ¿no? Uh-huh. Aquí la película, cuanto más allá del dinero, este corto plantea el comercio con experiencias vitales y, como tú bien decías, a más intensa, más precio, ¿no?
Claro, a ver, es que, Daniel, yo pensando en otras temáticas que hemos hablado a lo largo de los programas contigo, ¿no? Si es verdad que cuando queremos vivir otras experiencias de esa manera, o incluso la ayuda que también nos pueden proporcionar de cara a un poco lo que hemos hablado contigo también, en tema de fobias o en tema de miedos, la realidad virtual ayuda mucho ahí, pero Sí, el contrapunto o por lo menos el cuestionamiento a priori o lo que más te llama la atención cuando lo ves es el que realmente ahí lo que se produce es una comercialización. Se compra y se venden sí. experiencias para que tú te deshagas de ellas y otros las disfruten. Sí, la película, el corto que es muy actual, habla de cifras de 200.000, 400.000 euros, de cifras muy relevantes para que tú te borres de tu memoria un recuerdo vivencial importante y lo transmitas a otro por dinero. Evidentemente hemos hablado en el programa de realidad virtual, realidad aumentada en el Ujú. sector salud, para de algún modo transmitirle a nuestro cerebro capacidades que no tienen apoyados por la medicina. Naturalmente, toda esta tecnología se puede usar con fines médicos, también para preservar experiencias, ¿no? Hay toda una línea de actividad de alargar la vida, de prolongar, donde esta simbiosis hombre-máquina busca transferir competencias actualmente en el cerebro orgánico a la máquina, pero con la finalidad de perpetuar la vida o permitir utilizar estos recuerdos, esta experiencia de un modo combinando la inteligencia artificial con la humana. En todo caso, de alargamiento y de prosperidad. Aquí quizá lo que choca de la película es lo que dices tú, es el comercio con los recuerdos, pero esto también puede ocurrir. Naturalmente es lo que decía antes, plantea problemas éticos enormes, plantea problemas legales enormes, plantea problemas de seguridad y protección de la información enormes, porque muchas de estas tecnologías en las películas se suele mostrar una cierta invasibilidad del cerebro, ¿no? Se invade el cerebro con algún electrodo, con algún chip, con algo, con un escáner, pero que está conectado con algo dentro del cerebro. Pero pensemos cuando, como ahora tenemos algunos chips para sacar una Coca-Cola de una máquina, que simplemente pasando un lector por nuestro cerebro podríamos adueñarnos de un dato, de una experiencia vital, ¿no? En qué dinámica entraríamos, ¿no? Entonces, bueno, se abre con la tecnología todo un escenario que, bueno, yo prefiero, como tú bien decías, enfocar la tecnología a aquellas experiencias que nos permitan una vida mejor, una vida más confortable y una vida más lograda, que aquellos planteamientos donde la tecnología está usada, bueno, con otro fin, ¿no? Daniel, como última pregunta, yo tengo curiosidad por saber cuál ha sido la reflexión propia que has hecho, porque yo sé que en tu caso jugamos con el hecho de que eres muy pro tecnológico y estás muy a favor de todo lo que la ciencia, la innovación y la tecnología al final ponen a nuestro servicio, pero también sé que tu propio carácter humanista hace que tengas en consideración las dos cosas. ¿Cuál ha sido tu reflexión? Mira, en todo esto siempre surge una componente de temor. Tengo una personalidad optimista que confío en la naturaleza humana y confío en que todo esto nos hará evolucionar y siempre estaremos a la altura de superar los problemas en su momento que se vayan presentando. No obstante, soy muy consciente por estar en SMS Europa permanentemente en contacto con la tecnología, que se abren frentes muy difíciles de controlar, ¿no? Sí tengo una parte de mí con cierto temor a hasta qué punto puede ocurrir algo que no tenga vuelta atrás, ¿no? Donde nos metamos en una dinámica tecnológica que no estemos, para la que no estemos realmente preparados. Es de algún modo como crear una criatura ingobernable, ¿no? El día de mañana, ¿no? Confío que no,
pero este tipo de películas sí plantea unas posibilidades de interfaces con el cerebro humano que harían que nuestra información pudiera ser capturada, transmitida a otro cerebro, almacenada, borrada, en fin, plantea una problemática en la que hoy naturalmente estamos muy lejos de estar preparados y, como siempre digo, al final toda la tecnología tiene que estar completamente impregnada de los valores humanos y todo lo que esté alrededor de esta producción tecnológica tiene que estar alineada con el futuro y con los valores humanos que las sociedades de nuestro entorno buscan, ¿no? Yo no veo yo veo que este camino que hay caminos que deberían estar particularmente cortados, como por ejemplo la comercialización de recuerdos de nuestro cerebro. Creo que hay cosas que tenemos que tener un ojo ahí para evitar que suceda. Pues venga, Daniel, con ese ojo y con ese camino libre que te vamos a dejar que sigas llevando esta semana, porque aunque parece que estás muy lejos, pues no, estás muy cerca de nosotros, pero hoy no has podido acompañarnos porque sé que estás en un intensivo de otra de tus pasiones y de otra de tus grandes especialidades, como es el eneagrama. La semana que viene nos cuentas, pero te despedimos, que nos vamos. Adiós. Adiós. Capital Emocional, en Capital Radio. Más apropiada no podía ser la melodía con la que empezamos ahora mismo, ¿eh? Porque para nuestra conversación del día lo que hacemos es llevarla a cabo con Olga Casado, licenciada en Filología Inglesa, para más tarde realizar máster internacional en Marketing, orientando su carrera profesional hacia el mundo de la empresa, aunque lo que ha hecho ha sido formarse en todo tipo de cosas muy variadas, como PNL, coaching y muy especialmente en intervenciones asistidas con caballos por la UNED. Monta a caballo desde hace años, a la par que desarrolla trabajo pie a tierra con personas y equipos de empresa, y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido compaginarlo con la escritura, porque a ella la hemos conocido por los grandes libros que ella ha publicado, que son 4 títulos, pero son 2 novelas que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, La realidad distinta y Las huellas del cardamomo. Yo estoy enamorada de tus libros, ¿qué te voy a decir? Y luego, además, en 2015 ha sido finalista del primer Premio Nacional de Narrativa Breve Villa de Madrid con el relato titulado El aire de la pecera, un relato que también versa sobre emociones, porque hoy lo que vamos a hacer es hablar de capital emocional con caballos. Hola, Olga, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cris? Bueno, pues yo quiero que nos digas cómo es esto de trabajar con caballos y sobre todo qué tiene de especial trabajar con ellos y no con otro animal. Bueno, pues es una pregunta muy amplia. Hay mucho que hablar ahí. ¿Qué tiene de especial trabajar? Empiezo, pues, si te parece, por esta parte. ¿Qué tiene de especial trabajar con caballos? Casi empezaría diciéndote que casi es una cuestión física. Si la energía que transmite un cuerpo es proporcional a la masa, pues imagínate lo que puede transmitirnos un animal de 500 kilos. Brutal. Energéticamente hablando, ya simplemente el acercamiento a un caballo es potente, ¿no? Pero por otro lado... tan potente, que lo que vamos a hacer es irnos a la pausa porque volvemos ahora. En Capital Radio, Capital Emocional, con Cris Moltó. En Crearte Coaching te ofrecemos cursos de coaching profesional, PNL, liderazgo de equipos, mindfulness y mucho más. Tanto si quieres desarrollar una nueva profesión como crecer personalmente, en Crearte tienes la solución. Llámanos al 91 081 52 41 o encuéntranos en creartecoaching.com. SMS Europa es un socio tecnológico para aportarle los beneficios de una informática gestionada, securizada, virtualizada y en la nube. Presente en España, Estados Unidos y Latinoamérica desde 1981, cuenta con más de 800 profesionales TIC a su servicio. Llámenos al 912 03 61 50 o visite nuestra web www.grupo-mediosms.com. En Capital Radio, Capital Emocional, con Cris Moltó.
Hablábamos antes de la pausa, Olga, de cuán poderosos son y de qué potentes y de qué fuerza tienen. Pues sí, te comentaba que bueno, pues una de las primeras cuestiones es esta física que te decía, ¿no? Y es la energía tremenda, ¿no? Que transmite, evidentemente, proporcional a su masa, el caballo. Pero luego, por otro lado, está, bueno, pues el caballo es un testigo muy valioso de nuestro interior, porque es un lector de emociones natural. Date cuenta que el caballo es un animal de presa. El caballo ha tenido que aprender y a distinguir perfectamente todas las señales, hasta las más sutiles, para poder subsistir. Nosotros, por el contrario, somos depredadores, de manera que nuestro acercamiento intuitivo, instintivo al caballo es muy diferente al suyo. Por lo tanto, el simple hecho de interaccionar con ellos ya nos permite que su manera de moverse, de reaccionar ante nuestros acercamientos, sea un reflejo, como un espejo, por así decirlo, de nuestras propias emociones, intenciones internas, de nuestras experiencias vividas. Al final de todo, es como un marco de referencia de todo nuestro mundo inconsciente, que como sabemos es un 80 y muchos % de todo nuestro conocimiento. Esto nos lo refleja el caballo en la interacción de una manera natural, sin juicio, porque evidentemente no tiene ningún motor racional, ¿no?, de acercamiento hacia nosotros. Por lo tanto, esa autenticidad, esa ausencia de juicio, digamos, reactiva, instintiva que tienen los caballos y que, como os comento, es producto de su necesidad de subsistencia en el entorno, le hacen ser un fiel reflejo de nuestro propio mundo interior. Si me paro a pensar en cuál es el trabajo que tú realizas con caballos y con las personas que hayas trabajado, primero, ¿para qué sirve? Y segundo, ¿qué es lo que haces y cómo? Mira, casi para entenderlo me voy a ir a un estudio relativamente reciente de la Universidad de Surrey, donde pues se ha llegado a la conclusión de que los caballos, igual que otro animal de compañía muy cerca a nosotros, que es el perro, son capaces de leer nuestras expresiones faciales. Por ejemplo, y muy especialmente el enfado. Las conclusiones son que, en definitiva, ante una expresión de enfado de un ser humano, el caballo lo normal es que reaccione teniendo palpitaciones mayores, mayor número de palpitaciones, girando la cabeza hacia el lado izquierdo y mirándonos de manera también amenazante o de enfado con su ojo izquierdo. ¿Por qué con el ojo izquierdo? Porque es el que está directamente relacionado con su cerebro derecho, con su parte derecha del cerebro, que esta es la responsable de captar los estímulos amenazantes y de dar, por lo tanto, respuesta a ellos. Esto enlaza con lo que estaba comentando antes de la necesidad de subsistencia del caballo y de permanecer alerta a todas las señales. ¿Por qué empiezo por esto? Pues para al final ir a un ejemplo de trabajo potencial con los caballos. Si un caballo reacciona de esta manera ante mi simple expresión facial, y yo, por ejemplo, acudo a un tipo de trabajo pie a tierra con caballos, pues porque frecuentemente experimento rechazo de otras personas, por poner un ejemplo, ya me puede estar diciendo de una manera, como digo, sin juicio, muy auténtica y muy natural, que sucede: oye, que tú no lo notas, pero yo sí, algo raro pasa en ti, ¿no? Me lo está diciendo tu expresión facial. Al final nos hace mirarnos. Entonces, temas como el miedo, como nuestra tendencia al enfado, como nuestras dificultades a la hora de ser asertivos con otras personas, son, digamos que son muy fáciles de detectar, y además incluso en una simple sesión con un caballo, de detectar por la simple manera en la que el caballo reacciona ante cosas tan sencillas como esta, como nuestra manera de mirarlo. Si paramos, porque decíamos al principio, capital emocional con caballos, ¿de qué manera o de cómo los caballos contribuyen positivamente a nuestro capital emocional? Pues precisamente de esta manera. Nuestro capital emocional al final se gesta en nuestra mente no consciente, en nuestro inconsciente. O sea, es donde primero o donde se desencadenan nuestras emociones, tanto las emociones positivas, que van ligadas con esos recuerdos o con esa, digamos, interpretación que ha hecho nuestra mente inconsciente sobre las experiencias vividas, que, como digo, pueden ser positivas o negativas. A partir de ahí, cualquier experiencia que podamos tener puede desencadenar emociones en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja las emociones? ¿Cómo trabaja nuestro capital emocional? Porque se establece un diálogo directo con la mente no consciente, con la mente inconsciente. Date cuenta que el trabajo con caballos es 100% trabajo no verbal.
es una conversación que se establece a través de metáforas, ¿no? Que es la manera en la que nuestra mente inconsciente capta la información y también nos la vuelca, por ejemplo, en los sueños. El lenguaje del inconsciente es muy simbólico. Bueno, pues trabajando toda esta simbología, trabajando a través de metáforas, trabajando, bueno, pues como digo, todo este lenguaje no verbal del caballo, es como podemos contribuir a mejorar pues nuestras capacidades a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Nos miramos, establecemos paradigmas que nos retan, que nos ponen en situaciones límites, que nos ponen en situaciones de pérdida de control, y a partir de ahí nos vemos y tenemos la posibilidad de trabajarnos, ¿no? Si pensamos en cualquiera de los casos que hayas trabajado con personas de todas las edades, ¿entiendo? Sí, principalmente con adultos. Con adultos, principalmente vale. con adultos. En tu caso, con adultos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, me ha sorprendido la verdad es que lo que más me ha sorprendido es que las personas que llegan muy intimidadas por el tamaño del caballo y por lo que es un caballo. El caballo mucho es un animal que impone. Tanto es así que tendemos a pensar que los caballos muerden. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Que el caballo no. Y esa es nuestra visión como depredadores que somos y nuestra tendencia, así digamos, instintiva, pues a utilizar los dientes, las garras y demás como animales depredadores que nosotros somos. Pues parece que lo primero que yo siempre he observado en la gente es que tendemos a asociar al caballo este mismo tipo de comportamientos, ¿no? Y cómo termina la gente abrazando los caballos de una manera pues muy cercana y sintiéndoles, ¿no? Eso es lo más bonito y lo que... Sí, te escucho. Pues entonces ahora te voy a devolver la pregunta. Ya no la lanzo fuera pensando en las personas a las que hayas podido ayudar o lo que hayas visto trabajando con ellas. Nos vamos a centrar en ti y te voy a hacer pregunta doble. Ya para terminar, pero pregunta doble. Me gustaría saber en qué te ha ayudado a ti trabajar con caballos y qué has descubierto de ti misma gracias a ellos. Mira, mucho. Esto también sería, pero bueno, voy a intentar ser muy breve porque sé que tenemos poquito tiempo, sí. ¿No? Pero mira, yo tuve me voy a centrar en una anécdota, ¿no? En un momento de mi vida en el que yo estaba bastante, digamos, fuera de mi centro, por así decirlo, ¿no? Un momento de cambio muy potente a nivel personal, a nivel profesional, un momento de estos que tienes bajos, que todos los atravesamos, ¿no? Y bueno, pues yo que había montado ya a caballo durante mucho tiempo y demás, y había estado con ellos pie a tierra, etcétera, de manera, fortuita me fui separando de este mundo. Y me di cuenta un buen día, acercándome a mi caballo, porque yo tengo caballo, que no me atrevía a acariciarle de la misma manera que siempre lo había hecho, ¿no? Que no me atrevía a mirarle. Este día, que ya te digo es los inicios de mi trabajo en coaching con caballos, me di cuenta de que no me atrevía a acercarme a él porque sabía que el caballo me estaba leyendo. Eso fue un cambio para mí de paradigma, de comprensión de cómo llegan a nosotros los caballos tremendo. O sea, fui consciente de que mi propia incapacidad de acercamiento provenía de mi certeza de que el caballo me estaba leyendo. Fue para mí un cambio tremendo. ¿Eso es lo que has descubierto? Y si tuvieses que decirme algo que hayas descubierto de ti gracias a ellos. Pues que soy más valiente de lo que pensaba, porque siempre les tuve miedo de jovencita a los caballos y es por este mismo motivo, ¿no? Porque es un animal muy desconocido y que instintivamente, intuitivamente, nosotros sabemos que nos está leyendo. Nuestros propios miedos nos los hace ver el caballo, y trabajando con ellos nos damos cuenta que somos mucho más valientes, más asertivos, más creativos, y bueno, pues estos han sido mis descubrimientos, sobre todo que tengo mucho más valor del que yo pensaba. Pues quizás. Venga, desde esa valentía y desde esa ilusión, desde esa creatividad y desde esas ganas, nos vamos con nuestra píldora de la felicidad. A ver qué nos cuenta también en cuanto a gestión, que es de lo que vamos a hablar. ¿Ahí que nos vamos? La píldora de la felicidad.
Pues nos vamos con la píldora de la felicidad y en este caso, en esta ocasión, lo hacemos con Juan Manuel García López, que volvió a acompañarnos una semana más. Vamos a hablar de gestión emocional de los demás y para ello os voy a recordar que él es sinergólogo técnico de morfopsicología y guardia civil experto en negociación de incidentes críticos, formado por el FBI en el análisis del comportamiento, certificado además internacionalmente por Paul Ekman en competencias y habilidades emocionales. Hola, Juanma. Muy buenas. A ver, gestión emocional de los demás. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices esto? Tengo curiosidad. Pues a la gran asignatura pendiente que tenemos hoy por hoy en la sociedad, en la necesidad que tenemos todos de ayudar a los demás cuando tienen procesos emocionales importantes y incluso ellos mismos no los pueden llegar a solucionar. Y de otro modo, por decirlo de otra manera, que sus propios procesos emocionales pueden llegar a afectarnos también a nosotros. Entonces, por un poquito incluso de egoísmo, no solamente de ayudar a los demás, que por supuesto también, pues deberíamos de gestionar a todo el mundo por una serie de técnicas y con un poquito de empatía y las técnicas que hemos dicho siempre para ayudarles, para gestionarles y para que todo sea más fácil para ellos y para nosotros. ¿Cómo haces para gestionar a los demás cuando tú hay momentos en los que también te tienes que gestionar? ¿Cómo hacemos esto? Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Yo siempre he dicho que cómo vamos a gestionar a los demás si primero no estamos nosotros gestionados. De hecho, yo siempre que doy formaciones, el primer paso que tenemos que dar para poder gestionar a los demás es estar nosotros gestionados emocionalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos perfiles emocionales muy altos, no tomamos decisiones racionales en condiciones. Es decir, bueno, ya no lo dice en el libro del error de Descartes Antonio Damasio, ¿no? Que tenemos que tener la parte emocional, la tenemos que tener activa para tomar decisiones racionales. Es decir, no podemos desactivar todo el tema del sentimiento y de sentir. Pero es verdad que desde el punto de vista de gestor emocional, el primer gestor, o sea, es decir, el primero que tenemos que estar gestionados somos nosotros. Nuestro perfil racional tiene que estar al mismo nivel que el perfil emocional y no estar subido. Desde ahí, desde un estado que tú conoces muy bien, que se llama estado ARE, que para que todo el mundo lo sepa son unas siglas, que significa estar asertivo, reflexivo y empático. Desde ese estado, que es, digamos, el idóneo, es cuando nosotros ya podemos empezar a gestionar de una manera racional y con una empatía cognitiva a todos los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas técnicas. Bueno, primero la experiencia, que es un grado, siempre lo digo, pues hace que tú ya partas desde unas coordenadas 0,0 ya, bueno, mucho más tranquilas, pero la gente que evidentemente se inicia en el tema de gestionar a los demás o simplemente está en unas situaciones donde el estrés puede ser muy alto, la cercana o la amenaza muy cercana, pues existen una serie de técnicas. Yo recomiendo mucho la sofrología. Es una técnica de un psicólogo español, de Miguel Caicedo, del año más o menos 1960, que bueno, lo que al final haces es generar un anclaje, es decir, es un gesto o es una aprehensión de un objeto que te va a llevar a un estado emocional bastante controlado. Eso se utiliza mucho hoy por hoy en deportistas de élite o personas que tienen cierta dificultad para hablar en público y lo utilizan de una manera espectacular. Yo, de hecho, bueno, pues lo he estado utilizando durante mucho tiempo precisamente pues para hablar en público, para dar algunas clases. Me generó ese anclaje y a partir de ahí ya, como tú tienes un estado emocional muy controlado, ya puedes gestionar a los demás pues de una manera mucho más tranquila. Vamos a pensar, porque claro, te tengo aquí y es imposible que no piense en ti directamente, sabiendo lo que haces, a lo que te dedicas y la trayectoria que tienes. Situaciones difíciles, situaciones en las que tú mismo hayas sido capaz de darte cuenta que tu autogestión ha podido ser nula, simplemente por la propia situación o el nivel de estrés al que estabas sometido. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has enfrentado a esa situación? Bueno, ¿te ha servido la técnica que acabas de decir o has tenido que poner en...? No. Sí. Mira, yo además una técnica porque claro, yo el ejemplo que te voy a dar es un ejemplo policial, ¿vale? Que es el más así que yo he visto. A mí me ha salido una persona con un cuchillo hacia mí y controlar eso es muy complicado. O sea, el no directamente sacar el arma y disparar o salir corriendo o hacer cualquier barbaridad es muy complicado. Como ya la situación es muy compleja, yo tanto a los policías como a personas que están en la calle, técnicos de emergencia, médicos de las urgencias, etcétera, les intento fabricar un anclaje con objetos que tengan siempre cerca. En el caso de los policías, guardias civiles, es la hebilla del cinturón. Si tú de primeras en una situación de estrés muy, muy potente, tu anclaje es tocar esa hebilla y tu estado es tranquilo,
no vas a tener tanto impacto en hechos sorpresivos como si tú ya estás generando un momento emocional muy alto. Uh-huh. Si encima tú generas una sorpresa con miedo, pues es un descontrol absoluto, ¿no? La fisiología del enfrentamiento armado, que se estudia a nivel policial, o la toma de decisiones en situaciones de estrés, en otros ámbitos, ya te enseñan a que el cuerpo te reacciona de unas maneras que no puedes controlar. Se dispara la amígdala y, bueno, pues igual te puedes poner de pie en un tiroteo como que sales corriendo o te quedas parado delante de un toro. Entonces, es simplemente el hecho de tener ese anclaje ya previsto en situaciones de complejidad ya te ayuda a tomar decisiones mucho más racionales, aunque te sorprenda una emoción. Una situación en la que tú hayas sido capaz de desarmar al contrario siguiendo las pautas que estás diciendo. Uy, te podría dar muchos ejemplos, porque, mira, me viene muy bien esa pregunta. Si te das cuenta, muchísimos conflictos que tenemos nosotros precisamente es porque nosotros no vamos gestionados de inicio. Además, la otra persona está con un perfil emocional muy alto. Y bueno, pues tanto cualquier banquero, un psicólogo, un médico en consulta, un policía en la calle o cualquier interacción, cuando una persona te agrede verbalmente, lo natural es confrontar. Si tú estás gestionado, precisamente, por ejemplo, por ese anclaje, o porque tú ya ves que te va a venir algo complicado y tú ya estás preparado, el mero hecho de no confrontar ya sorprende a la otra persona positivamente. Ya no le estás dando pie a que siga el conflicto. Y como es natural confrontar, ya empiezas a desarmar desde el minuto 1. Esa es la primera técnica que tenemos que tener. Claro, existen muchas técnicas para no confrontar, como son esquivas verbales. No entrar al trapo en nuestro caso. Es que eso es una esquiva verbal. En el tuyo ya me lo planteo a otros niveles. Me lo planteo a otros Banco de niebla, ¿no? Que hay muchas estrategias en ese sentido. Claro. Venga, pues vamos a pensar en las personas que nos están escuchando, Juan Manuel, para ayudarles en su día a día, sobre todo a ejercer un buen autocontrol y una buena gestión emocional, sobre todo pensando en el entorno y en que muchas veces tenemos que gestionar más a los demás que a nosotros mismos. ¿Qué les recomendarías hacer? Hombre, mi recomendación es la de siempre, y es primero partir de una posición empática, y desde una posición empática a nivel cognitivo, no implicarse emocionalmente con lo que está pasando, ¿no? Y otra cosa más que es un error que cometemos todos, y yo el primero, es en prejuzgar todas las situaciones que tenemos. El mero hecho de ir ya con un prejuicio de una situación o de que una persona esté en un momento en concreto ya hace que nosotros vayamos pensando en la situación más fácil o en la solución más fácil, que probablemente no tiene por qué ser la mejor solución. Pero ya todas nuestras acciones van a ir orientadas hacia esa solución. Por lo tanto, ya estamos condicionando el buen resultado de ese conflicto emocional. Por lo tanto, intentar no dejarnos guiar por esos prejuicios que todos tenemos, está claro, pero también vamos a gestionarlos. Es decir, un poquito de empatía, un poquito de eliminar prejuicios, respiración y escuchar. Pues yo qué voy a decir, si es que yo no puedo decir nada más. Yo creo que la mejor manera de llegar a ese estado ideal del que tú hablabas, el estado ARE, asertivo, reflexivo y empático, es siguiendo esas indicaciones, y luego también el que cada uno busque sus propios mecanismos, porque luego también está que lo que a ti te va bien, a mí no, y al contrario. Genial, Cristina. Pues te dejamos porque vamos a ver desde nuestro estado ARE actual a dónde nos lleva nuestra querida Silvia, que nos toca con ella. Capital Emocional, para mejorar y disfrutar el tiempo en familia. Pues claro que sí, porque si decimos que nos toca con Silvia es porque nos toca nuestra sección Educa, dedicada a los más pequeños y a cómo educamos y a cómo hacemos que su calidad de vida presente y futura pues sea mucho mejor. Hoy lo vamos a hacer hablando de valores y respeto para favorecer conductas no agresivas y violentas. Y antes os voy a recordar que ella es psicóloga, conferenciante y escritora. Es directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes y autora de los libros Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron, de 0 a 6 años, y Queremos que crezcan felices, de la infancia a la adolescencia. Hola, Silvia. Hola, Cris. Bien, es cierto que hoy la temática que hemos elegido ha sido por los acontecimientos más actuales, con motivo de lo que ha sucedido en el estado de Florida, tan desagradable. 17 personas muertas, 14 heridas. Nicolás Cruz, ¿cómo se dice? Ha sido el asesino. Bueno, el presunto asesino, ya no sé, pero ha sido el que ha llevado a cabo el tiroteo. Y hemos pensado que hacerlo desde los valores y el respeto, pues hoy podía ser una manera de pensar en la educación, ¿no? De reflexionar. Esto de reflexionar un poquito qué es lo que hacemos o lo que, en este caso, dejamos de hacer en ocasiones.
Pues por donde quieras empezamos, porque además es un tema tan delicado que no me atrevo ni a empezar. Bueno, yo creo que tenemos que empezar también incluso reflexionando, porque no hace falta irse tan lejos. Es verdad que aquí, pues hombre, en España no hay situaciones tan dramáticas, también es verdad que no hay esa facilidad de acceso a las armas, pero también hemos escuchado sucesos muy trágicos cometidos por menores, pues en Bilbao, en Murcia y en otro sitio de ciudades, y lo que tenemos que plantearnos es, bueno, no nos vamos a centrar tanto en lo que sería estos casos, que ya puede haber una patología y que yo creo que no da lugar, sino el ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y sobre todo, ¿dónde tenemos que poner el foco para resolver? Aquí en Capital Emocional somos muy positivos y lo que queremos saber es cómo enfocarlo para resolver, no tanto analizar y decir, no, esto está mal, esto está mal. Y tenemos que plantearnos muy bien, ¿estamos educando bien en valores como es el respeto, como es la tolerancia? Porque en ocasiones es que se nos está olvidando. O sea, los niños desde que son pequeños, es verdad que cuando nosotros nacemos y somos chiquititos, pues todavía no se ha desarrollado el lenguaje. Y en ese sentido somos mucho más primitivos, como nos decía muy bien con el tema de los caballos. Los caballos ahí observan muy bien, saben muy bien qué emociones estamos sintiendo, los niños también. Luego ya nos vamos desarrollando. Y nos desbocamos. Hablando de caballos, nos desbocamos. Sí, es que se nos empieza a llenar la mente de otras cosas y se nos olvidan otras muchas cosas. Entonces, pues cuando somos pequeñitos hay que ir enseñando que el respeto es algo que es fundamental. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto a veces se nos olvida. Y se nos olvida mucho, incluso a veces es que no hace falta ni irse muy lejos. Tú pones la televisión y ¿cuántos programas vemos? Que hay gente gritándose o insultando o metiéndose con gente que está en el plató o que a lo mejor está fuera. Entonces, ¿estamos educando en respeto? ¿Estamos educando en tolerancia? Porque esto es una cosa que hay que enseñar a los niños, pero que también como sociedad tenemos que plantearnos, porque tú empiezas por permitir determinadas faltas de respeto, no eres tolerante con lo que son diferentes, con los que piensan diferentes y, claro, al final empiezas, por así decirlo, como que poquito a poco vamos legitimando el uso de la agresividad, el uso de la violencia, hasta que llegamos ya a situaciones que se nos han escapado completamente de las manos. ¿Cómo hacemos? Porque yo tengo ahí una doble pregunta. Por un lado me gustaría saber cuando ya se nos ha escapado de las manos, es decir, cómo se trabaja eso una vez que te llegan, por ejemplo, a ti a consulta. Pero en el previo, me gustaría saber a esas personas que de algún modo, bueno, pues tienen una serie de síntomas o señales, indicadores que nos permiten ver que esa persona, bueno, o que esos niños, adolescentes, están desarrollando conductas violentas, agresivas. ¿Cómo ayudarles a desarmar ese tipo de cosas o a contrarrestar para educarles desde donde tú dices? Me parece una pregunta súper interesante, porque lo habitual en la práctica clínica es que la persona que siempre llega, por así decirlo, es la persona que ha sido agredida, ¿vale? Es la víctima. Porque hay que ayudarle, hay que enseñarle a ser asertivo. ¿Y qué es lo que pasa con los niños o con los adolescentes que son, por así decirlo, los agresores? Que son los que están practicando esa conducta violenta o esas conductas más agresivas. Pues no llegan en tanta medida. Y muchas veces, cuando llegan ya obligados, entre comillas, por el colegio con una amenaza de, bueno, o cambia o lo expulsamos, ¿no? O es que ya la han expulsado de varios colegios. Luego lo que nos tenemos que plantear es decir, cuidado, porque necesita la misma ayuda o incluso yo diría más que la víctima o la persona que ha sido agredida. En el momento en que vemos que el niño no es capaz de resolver las situaciones y de resolverlas con ese comportamiento asertivo. O sea, es importante que los niños aprendan a decir qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, si están de acuerdo o desacuerdo. Tampoco tenemos que criar niños que digan, ¡hala, todo sí, sí, sí! No, hay que fomentar el desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento crítico, pero hay que enseñarles a argumentar y a ser asertivos. Lo que no vale es, como yo pienso diferente, entonces machaco al que no piensa igual que yo y utilizo la agresividad o utilizo la violencia o la fuerza física. Bueno, y gracias a que en España no sucede lo que en Estados Unidos, que cada uno puede llevar una pistola porque sí. No quiero ni pensarlo. Vamos a pensar cuando ya te llegan a terapia. ¿Cómo trabajas con ellos estas conductas y estos comportamientos? Pues, ¿qué haces? Pues sobre todo mucho hay que trabajar también esa parte emocional. Hay que aprender a gestionar correctamente las emociones, a regularlas, a identificarlas. Lo primero de todo en uno mismo. Porque si yo no soy capaz de identificar qué es lo que estoy sintiendo, va a ser muy difícil
por no decir completamente imposible, que yo sea capaz de regularlo. Entonces, tenemos que aprender a identificar las emociones, a autoobservarnos muy bien y también a identificar las emociones de los demás. Trabajamos mucho con la empatía, sobre todo con estas personas o con estos niños o estos adolescentes o incluso adultos, porque con los adultos también se trabaja, que tienen estos comportamientos tan agresivos. Hay que enseñarles a ser empáticos y a que entiendan cómo se están sintiendo ellos y cómo pueden hacer sentir a las personas contra las que están dirigiendo su rabia, ¿no? Por así decirlo, o esa agresividad. Pues pensando en esas personas, pero también en las que están muy directamente implicadas, como son las familias o los más allegados, familia, entorno, lo que sea, me gustaría saber si son conscientes de que sus hijos, sus amigos, sus lo que sea, son así o miran para otro lado porque prefieren no darse cuenta de la realidad. Pues nos encontramos un poquito de todo. Al final siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un análisis de cada caso por separado, porque no existen leyes universales. Pero sí que es verdad que muchas veces nos encontramos como muchas excusas, ¿no? Y hay una parte muy malentendida de, no, es que mi hijo es líder. A ver, vamos a definir muy bien líder, ¿vale? Líder es una persona a la que la gente sigue de forma innata, que no tiene que decir nada, sino que es como que, oye, tiene ese magnetismo, ese carisma y todos vamos porque queremos, ¿no? Y ese sería el niño que le buscan en el patio para decir, venga, vamos a jugar, vamos a acertar. El que está diciendo, mandando y diciendo, no, hay que jugar a esto, y si no se juega a esto me enfado, y si no tal, y ese no es un líder. Entonces, mucho cuidado, porque sí que muchas veces nos encontramos el malentender. No, es que es un líder, no, perdona. Eso se llama manipulador, no líder. Bueno, pues para no llegar a esos extremos que acabas de decirnos y para volver un poco a lo que decíamos, los valores de base, el respeto, la tolerancia, la diversidad que ofrece todo lo que decías. Chicos, yo pensaba que íbamos a tener más tiempo, no lo vamos a tener. Tenemos para que digáis una frase de programa, así que ¿qué titular es el que me diríais con el que hemos tenido? ¿Vamos? ¿Que se nos va? Voy yo. Venga, vas. Me quedo con la lectura de las emociones en los tres casos y la empatía, la importancia de las dos cosas en los tres casos que hemos estado hablando. Nos quedamos con eso. ¿Silvia? Yo es que le acompaño. Creo que si hacemos una buena labor a nivel de emociones y de inteligencia emocional, tenemos mucho ganado. Y bueno, pues yo me quedo un poco al hilo de lo que ha comentado Silvia, con el ser capaz de descubrir cuáles son las emociones que nos mueven, ¿no? Y para ello, evidentemente, el mundo de los caballos es fascinante. Bueno, pues con esa emocionalidad que os caracteriza a cada uno de los presentes, yo lo que voy a hacer es daros las gracias. Daniel Kumpel, desde el otro lado, que hoy nos has acompañado telefónicamente. Olga Casado, Juan Manuel García López, Silvia Álava Casado, Álava Sorda, o que mezclo los apellidos. Y por supuestísimo, Félix Franco, que es quien nos ha acompañado hoy a los mandos técnicos. Os doy las gracias una semana más. Adiós, que nos vamos corriendo ya. Los objetivos no se alcanzan solos. Ante retos desafiantes, empodera a tu equipo. Ponte en la emoción, ponte en acción. 2016, año de la consciencia emocional en la Escuela Europea de Coaching. Entra en nuestra web escuelacoaching.com o llámanos al 91 700 1089.